Y nos va a ir presentando algunos elementos y momentos de este suplicio légace, la flagelación, la burla hacia el Calvario, la crucifixión y muerte de Jesús, ¿no? Y nos va a ir poniendo algunos elementos a reflexionar. Vamos a ir leyendo, ¿no? Aquí, aquí aclaro, no es la lectura que les mandé hace bueno, sí es la lectura que les mandé hace 8 días, pero esta que ustedes están viendo en pantalla es una especie de síntesis o resumen, ¿sale? Entonces, no es propiamente o literal o textualmente la lectura que les envié hace 8 días. Esta es una síntesis que elaboré para leerla aquí y a partir de esta síntesis poder leer lo que en todo caso hubiesen leído ustedes desde la lectura completa. Pero bueno, primer punto, la flagelación, vamos a iniciar con ello, pero antes vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad Caridad perfecta, perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que Señor. cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Conocimiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Amén. ¿Quién nos puede ayudar con el punto uno, la flagelación, en este que estoy aquí? Les digo compartiendo porque en el que ustedes tienen, que bueno, que envié la semana pasada, es mucho más largo, esta es una síntesis, ¿no? ¿Quién nos ayuda con la flagelación? Yo, Iván, Adelante, por favor. la flagelación. Los evangelistas tienen mucho pudor en el pasaje de la flagelación, y aunque está mejor narrada en la versión de Marcos y de Mateo, falta, sin embargo, la claridad de la sucesión de lo acontecido. Pero es un hecho que la flagelación fue el preámbulo de la crucifixión. Así era como fluían las cosas normalmente. Primero eran flagelados los condenados a muerte. Hay que tener claro que no siempre es posible saber con qué finalidad concreta se administraban estos castigos. Podía ser como advertencia, como tortura destinada a obtener una confesión o como preludio de la crucifixión y parte integrante de la ejecución capital. Este último caso se aplica a Jesús como víctima de este suplicio público sufrido en la plaza llamada Litrostrom o Gabata, donde acababa de ser juzgado y condenado. Eso, gracias, gracias, Norma. Hay que también, en primera instancia, puntualizar algo aquí, porque a veces, como cristianos, quizá podamos entender que lo que le pasó a Jesús solamente le pasó a Jesús y a nadie, absolutamente nadie más. Hay que entender que el proceso de crucifixión por el cual pasó Jesús era una de las formas en que morían en el mundo antiguo, bueno, en el Imperio Romano particularmente. Y sobre todo esto aquí de lo del pudor, ya también lo habíamos comentado, se los había comentado, que la crucifixión era totalmente desnudos, ¿no? A quien se le crucificaba, a quien se le flagelaba, el punto era humillarlo lo más que se pudiera, ¿no? ¿Cuál era la intención de esto? No sé, que si yo me robé esta taza, a mí me flagelan, me hacen todo este proceso. ¿Para qué? Para que el que está viendo se dé cuenta que si se roba una taza, esto le puede pasar. Era una forma, se le llamaba la Pax Romana, la forma de mantener la Pax Romana. Y pues evidentemente van a ser muy pudorosos, ¿no? Por eso de aquí que ustedes no sé si han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no sé si la han visto, pero Sí. algunos sí, que en realidad pues ahí sí no tiene ni pudor ni respeto en el sentido de que muestran todo torturado a Jesús, en ese sentido me refiero, ¿no? Que lo muestran despedazado al Señor Jesús, ¿no? Y que así eran.
así era, ¿no? Solo que los evangelistas pues no siempre nos narran esto, también por el pudor religioso, pero que aquí la flagelación pues está, ¿no? Si alguien leyó, bueno, o de lo que hemos leído hasta aquí, ¿algún comentario de esta flagelación? Mm, Bien, si no hay alguna cosa, bien, pasamos al punto 2, que es la burla. ¿Quién nos puede ayudar a leer este punto 2? Si gusta, yo, Iván, Por favor. la burla. Marcos y Mateo presentan a continuación de la sesión del tribunal de Pilato una escena en la que se ve a Jesús ridicula- ridiculizado y maltraído por los soldados. Lucas no presenta nada parecido en este lugar. Juan incluye esta escena de una manera artificial en el cuerpo de la comparecencia ante Pilato. Hay ciertas dificultades que obscurecen la realidad de los hechos históricos. La objeción más pequeña es la escena. Tiene su réplica y que ambos pasajes estructuran el relato de la pasión después de cada sesión de tribunal. Más difícil resulta refutar otras dos objeciones. Una es que se dice que esta escena se desarrolla en el interior del palacio, por tanto, sin testigos. La otra consiste en hacer notar que la escena no es sino parcialmente original. Esta última observación es justa, aunque se haya abusado de ciertos paralelos para concluir en un simple fenómeno de imitación literaria, pero no es preciso admitir que se haya inventado todo. Aún sin testigos, se puede extender el rumor de que Jesús había sido menospreciado y ridiculizado por los soldados. Gracias. Recuerdan que yo les he insistido muchísimo en que los textos bíblicos, evangélicos en este caso en concreto, que muchas de las veces son construcciones teológicas, que decíamos o que hemos dicho mucho que no se trata simplemente de un invento. No estamos diciendo eso, pero sí hay una creación teológica. Recuerdan que Sí, hemos abordado mucho esta perspectiva. Pues bueno, aquí sí. nos encontramos frente a una perspectiva similar en este caso. Póngase a pensar, ¿no? Si es que Jesús lo llevan ahí al pretorio, pero no pueden entrar hasta donde está Pilatos. ¿Por qué? Por las leyes y por la impureza, porque acuérdense que estamos en el contexto pascual. Recuerdan que hace 8 días revisábamos que si había sido o no había sido cena pascual, pero que independientemente de si era o no era cena pascual, si la enmarcábamos dentro del elemento pascual. ¿No recuerdan que hace 8 días veíamos o revisábamos esto? Entonces, bueno, ahí va a estar también este punto. Si hay elementos escénicos donde Jesús aparezca solo con Pilatos, ¿quién es el que nos narró eso? ¿Quién es el que nos los transmitió? Pues bueno, van a ser licencias que los escritores sagrados se van a tomar para expresar un punto a nivel teológico. ¿No? Entonces es uno de estos casos. Lo cierto, lo que sí podemos decir es que se burlaban de él, que que ya desde la misma flagelación había toda esta perspectiva, ¿no? El punto, nuevamente acuérdense, era ridiculizar a quien estaba ahí enfrente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario de la burla? Bien, si se fijan, más bien va siendo como una especie de recorrido, ¿no? De justamente de la pasión y muerte del Señor Jesús. Vamos hacia el punto 3, hacia el Calvario. ¿Quién nos puede ayudar a leer hacia el Calvario?
Oh, Iván, Adelante, por favor. sí. Contrariamente a la impresión creada por Lucas y Juan, no fueron los judíos sino los de Roma quienes llevaron a Jesús al lugar del suplicio y los Y dejando fuera. este, ay, perdón, No, no te preocupes. perdón, ya Aquí, me perdí. aquí. La Y dejando flagelación, fuera. ay, Iván, ya me perdí. Híjoles, Acá, mira, no sé si ya me alcanzas perdí. a ver aquí Eh, donde estoy poniendo como mm, azulito. Y dejando, y dejando fuera a Juan, los testigos son unísonos en decir que los soldados obligaron a un tal Simón a llevar la cruz de Jesús. Esto indica que Jesús, después de la flagelación, estaba demasiado débil. El tal Simón era natural de Cirene, capital de la región norteafricana de Cirenaica. Vivían allí muchos judíos. Simón, más que un peregrino venido para la fiesta, era alguien que pertenecía a esta comunidad. Llegamos así a la conclusión de que la familia domiciliada en la ciudad santa se había unido a los discípulos del crucificado. Debió formar parte del grupo helenista de la comunidad cristiana de Jerusalén. La estación del Vía Crucis descrita en Lucas 23, 27, 31 es el marco de un oráculo en el que se expresa post factum y con la ayuda de reminiscencias escriturísticas la lectura cristiana de la toma de Jerusalén por los romanos el año 70. Por otro lado, la residencia del gobernador, donde Jesús fue condenado, está identificada ya con el palacio de Herodes. Ahora tenemos que determinar la ubicación del Gólgota. La palabra que emplean todos los evangelistas, salvo Lucas en la transcripción griega aproximada de la aramea Gugulta, en hebreo Golgolet, que significa cráneo, en latín Calvaria, de donde procede Calvario. Los evangelistas no habían nunca, no hablan nunca a este respecto de una colina o de un cerro, y nada podemos extraer de la posición actual del Gólgota en el Santo Sepulcro, a una altura de 4,92 metros del suelo. Este nombre se lo dio simplemente a una protuberancia rocosa redondeada, porque sobresalía del mismo modo que todavía hoy se forma, todavía hoy se llama ras la cabeza a ciertas asperezas naturales que no tienen absolutamente nada que ver con una apariencia humana. La necesidad de dar un carácter público a la ejecución va en el mismo sentido, por tanto, en cuanto al emplazamiento mismo del Gólgota. No podemos en la actualidad emitir más que suposiciones, sin que pueda atribuirse al suplicio de Jesús un lugar preciso cuya certeza pudiera ser considerada como definitivamente adquirida. Sabemos lo suficiente como para poder decir que a unos cuantos metros aproximadamente se encontraba el emplazamiento del Gólgota, a unos 400 metros del palacio de Herodes o, mm, Acá. Ujú. ah, o pretorio. Tras lo dicho, solo nos queda constatar que el Vía Crucis que continúan siguiendo hoy los peregrinos y que parte de la Antoria carece de serias garantías arqueológicas. Eso, gracias, Mari. Fíjense que aquí nosotros, recuérdenlo, también se va construyendo nuevamente todo esto,
pero que aquí lo importante es ir entendiendo el simbolismo y el significado que también nosotros vamos dándole a todo esto, ¿no? Acuérdense lo que decíamos, si fue o no fue cena pascual, el Ujú, Señor Jesús lo insertó en un marco pascual. Y eso ya le da todo el significado, ¿no? Y entonces también en esto, porque justamente si nos vamos hacia las formas arqueológicas, la probabilidad y todo eso, pues nos encontramos con muchas problemáticas ya a nivel histórico-geográfico, ¿no? Con muchas problemáticas, ¿no? Pero eso no quita que se pueda ir a orar en estos lugares santos o que nosotros designamos como lugares santos. ¿Por qué? Porque es distinto, ¿no? Es distinto ese lugar, estar ahí es distinto. Y entonces, bueno, de aquí también, aunque hay dificultad a nivel arqueológico, lo importante es entender que sí pasó, ¿no? Y que entonces haya sido aquí, haya sido allá o haya sido por Ajuya, pasó. Y lo importante es esto, ¿no? Bien, ¿algún ujú, comentario de esto? ujú. Pues finalmente se le da la espiritualidad que llevamos pues en el corazón, Ujú, porque, por ejemplo, el crucis que está señalado, pues cuesta trabajo creer que tenga esa precisión que quiere darle, pues se la damos nosotros en nuestra fe, en queriendo seguir el camino de Jesús, pero pues difícilmente pudiera ser que ese sea realmente el camino que Jesús recorrió con la cruz. ujú. Pues nada más nosotros en nuestra fe lo acompañamos y hacemos la oración, pues la oración que hacemos en esos lugares. Y así como dices, bien dices tú, si eso no es, pues eso, pues finalmente es no tiene sentido, pues ni siquiera pensarlo o definirlo, porque pues qué caso tiene. ¿Es histórico o es de fe? Y a nosotros lo que nos corresponde, la parte que nos corresponde es la fe. Bien, Exactamente. Y fíjate, me gustó mucho la expresión que ocupaste porque al final es la experiencia espiritual, así es. ¿no? Es Así es. justamente eso, que es justo lo que tendríamos como que irnos preparando. Nosotros incluso sabemos que todas las estaciones del Vía Crucis no son bíblicas. ¿No? Que muchas dependen de tradiciones, que esto no significa, como siempre se los he dicho, que sean inventadas, que quién sabe quién las puso, no, que van respondiendo a la tradición, a una lógica, a una espiritualidad. Y es justamente eso lo que tendríamos nosotros que precisar de todo esto. No otra cosa, sino el carácter de la espiritualidad, ¿no? Así Porque es. nuevamente, que si le dieron 50 latigazos o tres, no, el punto no es Ujú. cuántos le dieron, ¿no? El punto es entender que pasó por este suplicio, que si le pegaron o le pegaron, cuántas veces le pegaron, que si se cayó tres veces o más, no es el punto. El punto es entender este suplicio en lo profundo de esta espiritualidad, ¿no? Así es. Estas famosas también 7 palabras, ¿no? Que bueno, esas sí todas son bíblicas, pero tomadas de distintos evangelios, ¿no? En su conjunto, y que pues no están tal cual puestas así como las leemos en el famoso sermón de las 7 palabras, ¿no? Como las reflexionamos. Pero nuevamente es el punto de entender en ese momento, en ese lapso de tiempo, qué significaba tal o cual expresión, ir enfocándolo. ¿A qué voy con todo esto? Que todos y cada uno de los elementos que vamos teniendo en Semana Santa, ir asumiéndolos como parte de la reflexión, ¿no? Porque así podemos ir al Vía Crucis, pero podemos ir viendo a ver en dónde venden raspados, porque ya es un montón de calor y no vamos en lo que vamos, ¿no? Así es. O irnos concentrando en esto, ¿no? Que es al punto hacia el que al final podríamos o queríamos llegar. Pues
La fidelidad es adentrarnos, es encontrarnos con Jesús y vivir acompañarlo. Yo creo que jamás yo creo que nadie podría sentir el suplicio que el Señor sintió en su camino a la cruz, pero pues la idea es acompañarlo, es en espiritualidad, sentir todo ese camino y sentirlo dentro de nosotros, en la humanidad de cada uno de nosotros, el sufrimiento que Él tuvo en ese camino de la cruz, que lo llevó a la muerte por nosotros. Exactamente. Así Gracias. Gracias. No, a ti. Pasamos al punto 4, crucifixión y muerte de Jesús. Ya es nuestro último puntito. ¿Quién nos ayuda a ir leyendo este punto 4, por favor? Yo, hermano. Adelante, Vicky. Crucifixión y muerte de Jesús. La narración de los últimos instantes de Jesús en los evangelios persiguen el objetivo de instrucción y edificación religiosa que determina el conjunto de los relatos de la pasión. El narcótico dio de beber a Jesús dos, ¿sí? ¿El narcótico? ¿Sí dice así? Ajá. Sí. Sí, sí. Sí. El narcótico dio de beber a Jesús dos veces en el Calvario. La primera, antes de la crucifixión, se trataba, escribe Marcos, de vino mezclado con mirra. Mateo habla de vino mezclado con miel, una adaptación heredada del Salmo 69. La crucifixión. La crucifixión de Jesús se menciona en los 4 evangelios sin el menor detalle, incluso como de pasada, por referencia para con el que habla el padecido, perdón, por deferencia, ¿sí? Sí, Para con el que sí, para con el que había padecido ese suplicio. La crucifixión practicada por los romanos y considerada como un suplicio típicamente romano, fue empleada no obstante de manera episódica entre los griegos y entre los miembros judíos, entre los mismos judíos, hacia el año 88 antes de Jesucristo. Alejandro Janeo hizo crucificar en pleno centro de Jerusalén a 800 rebeldes que habían sido apresados. En cuanto al modo de ejecución, no es fácil de reconstruir, pues las formas variaban según la fantasía y el sadismo de los verdugos. Se habla de que el condenado era despojado de su ropa y crucificado enteramente desnudo. Jesús no debió constituir una excepción en ese punto, y no se ve que los soldados romanos hayan tenido, en este caso, ninguna deferencia con el pudor judío sobre la fijación de la cruz. No hay duda. Jesús fue clavado en ella, no atado. La prueba la brindan en primer lugar los escritores del Nuevo Testamento, cuando Lucas cuenta que Jesús resucitado mostró a sus discípulos las manos y los pies. Esto solo tiene sentido si se supone que estos llevaban cicatrices. Y Juan lo dice de manera explícita al hablar de la marca de los clavos en las manos. Compañeros de suplicio. Con Jesús, según los 4 evangelios, fueron crucificados otros 2 condenados, personajes que Lucas en el episodio del buen ladrón, en Marcos y Mateo, los compañeros son calificados de bandidos. Aquí es preciso precavernos contra la influencia de una lectura de Flavio Josefo, que emplea este término para designar a los insurrectos, especialmente a los de la revuelta antirromana. Reparto de la ropa. El reparto de la ropa, ahí no le alcanza a ver, hermano. Ahí está. El reparto de la ropa de Jesús por sorteo se menciona entre los rasgos que componen la escena del Calvario. En los 4 evangelios, Juan 19, 23, 24, la costumbre de entregar a los verdugos los efectos
personales de los ajusticiados estaba legalizada entre los romanos. En consecuencia, es normal que las cosas sucedieran así con Jesús. El rótulo, Marcos 15:26, nos habla de la inscripción, epígrafe, que llevaba el motivo de la condenación de Jesús, el rey de los judíos. Según Mateo, la frase era, este es el rey de los judíos, y la inscripción estaba fijada sobre la cruz por encima de la cabeza de Jesús. En Lucas 23:38, da de manera más breve la misma noticia que Mateo. A este respecto, es mucho más directo el cuarto evangelista. Juan 19:22, el mismo Pilato había redactado un rótulo, títulos de latín, o títulos en latín, titulus, que llevaba en hebreo, griego y latín las siguientes palabras. Jesús el Nazoreo, el rey de los judíos, y lo habría hecho por poner en la cruz. Y lo habría hecho poner en la cruz. Burlas. La escena de las burlas de que Jesús, ay, Dios, es que no le alcanzo a ver, hermano. ¿La puede bajar un poquito? Sí. Ahí está. La escena de las burlas de que fue objeto Jesús en el Calvario incluye reminiscencias bíblicas. Además, está estrechamente embricada en el relato de la pasión y bebe del contexto procedente a Marcos. La alusión al templo remite al proceso judío. El irónico titular, Rey de Israel, remite al rey de los judíos, del proceso romano. Es probable que los crucificados expuestos adrede a la vista del público hayan padecido estos sarcasmos. Última verba. La tradición cristiana seguida por el arte conoce 7 palabras de Jesús en la cruz. Nada tiene de extraño que los evangelistas hayan considerado útil para sus lectores seguir la costumbre de la última verba. Estas distribuidas en los 4 evangelios tienen en su conjunto un carácter instructivo y edificante. Solo una de estas frases sorprende al lector cristiano. Las primeras palabras del Salmo 22 parecen efectivamente prestar un mal servicio del propósito que acabamos de indicar, exclamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, según los 2 primeros evangelios, da una impresión diferente a la que se desprende del contexto, donde su